Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Katara. Continuando con los personajes de Avatar, ya tenemos a Aang disponible en el canal. Miren nomás qué lindos se ven juntos. Ambos miden aproximadamente 15 centímetros de alto y bueno, para tejer a Katara les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Dejo por aquí también la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Katara. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, también, si en el tutorial llega a haber algún error, voy a corregirlo a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de su piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer lo que sería el dedo pulgar y para eso empezamos haciendo 4 puntos bajos. Hacemos ahora un punto popcorn que para este caso se va a componer de 3 puntos altos sin terminar. Entonces tomamos la primera lazada, vamos a pasar por el punto y vamos a atravesar el hilo solo por los 2 primeros aros. Así tomamos lazada nuevamente, introducimos por el mismo punto y pasamos el hilo por los 2 primeros aros solamente y hacemos un tercer punto alto, tomamos lazada, pasamos por los 2 primeros aros y así nos quedan un total de 4 aros en el ganchillo y vamos a atravesarlos todos juntos de esta forma. Y listo, este será el relieve para el dedo pulgar y terminamos esta vuelta haciendo 4 puntos bajos. Aquí queda el relieve de su dedo y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color avellana. Así. Y ahora vamos a hacer en la vuelta 5 los mismos 8 puntos bajos. En la vuelta 6, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer
8 puntos bajos. La vuelta 7 será de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color celeste claro. Ahora en la vuelta 8, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. Así, y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color celeste más oscuro y ahora en la vuelta 11 vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar. El bracito lo vamos a rellenar suavemente, solo un poco, así. Y ahora vamos a tomar el hilo avellana nuevamente, hacemos un nudo, vamos a enganchar en las hebras sueltas que dejamos en el puño aquí, en la parte de atrás de la mano, es decir, la parte opuesta al pulgar. Ahí tenemos 8 hebras disponibles, entonces lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Allí ya podemos rematar y cortar, escondemos los hilos y así es como queda el primer bracito de Katara. Y ahora vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en el color café oscuro haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y hacemos lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. De esta forma quedaron un total de 12 puntos bajos alrededor. Esta sería la primera vuelta. Y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 3, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos.
En la vuelta 4 vamos a hacer 6 puntos bajos, 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color azul de su ropa. Y ahora la vuelta 8 la vamos a hacer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer los mismos 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual. En la segunda no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo, pero antes vamos a hacer el borde del zapato. Vamos a tomar el hilo café oscuro nuevamente, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en las hebras que dejamos sueltas aquí en la parte de atrás del zapato. Enganchamos nuevamente el hilo café y vamos a hacer entonces la vuelta completa de puntos bajos. Y así es como queda, así ya tengo las dos piernas listas. Y en esta que vamos tejiendo, necesitamos mover el punto de unión de este lateral de la pierna hasta el otro para poder unirlas en ese punto. Entonces, para llegar hasta allí, vamos a hacer 4 puntos bajos. Hacemos una cadena, tomamos la otra pierna y buscamos el punto que se corresponde, enganchamos aproximadamente aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 15. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Aquí tenemos 10 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces. Así, ahora hacemos un punto bajo por uno de los dos lados de la cadena. En la otra pierna que también tenemos 10 puntos bajos, hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces.
y terminamos esta vuelta 15 haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena. De esta forma nos quedaron un total de 26 puntos bajos alrededor. Así es como se ve la unión de las piernas. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 26 puntos bajos. Así, y en la vuelta 19 vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 24 puntos bajos. Así, y en la vuelta 20 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 21 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos muy bien el cuerpo y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a unir los brazos, pero antes de unirlos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarlos nuevamente. Tomamos el hilo celeste oscuro y hacemos lo siguiente. Hacemos un nudito y vamos a enganchar este hilo nuevamente, tomando el brazo de esta forma. En la parte trasera del brazo, que es la opuesta al pulgar, enganchamos en las hebras en flow, es decir, en las hebras delanteras de la última vuelta. En esas hebras vamos a enganchar así. Y como tenemos 8 hebras disponibles, lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces. Así es como quedan. Es una especie de manga. Rematamos y cortamos. Y tenemos cuidado a la hora de unirlos porque la unión será entonces en las hebras en blow que quedaron sueltas aquí. Recuerden que nos quedaron 8 hebras disponibles que serán las que uniremos al cuerpo en este momento. Entonces tomamos el cuerpo, vamos a hacer 4 puntos bajos, de esta forma llegamos al primer lateral, es decir que tomamos el primer brazo y los unimos fijándonos en que el pulgar quede hacia adelante. Entonces vamos a ponerlo más o menos en esta posición, enganchamos
en esta hebra de acá y en esas hebras vamos a hacer los 8 puntos bajos del brazo. Así. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos para llegar al otro extremo. Así, tomamos el otro brazo, también fijándonos en que el pulgar quede hacia adelante, enganchamos el segundo y hacemos los 8 puntos bajos de este otro brazo. Y terminamos esta vuelta de unión haciendo un punto bajo acá. Así es como queda esta unión de los brazos. Y como tenemos 8 en cada brazo y en el centro teníamos 12, eso nos da un total de 28 puntos bajos alrededor. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 14 disminuciones. Vamos a rellenar bien el torso y ahora en la vuelta 28 vamos a hacer 2 puntos bajos y 6 disminuciones para tener 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Así, y ahora hacemos 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Así, rellenamos el pecho y un poco los hombros también para dar bien la forma. Así es como queda el cuerpo de Katara. Y ahora a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar con la cabeza. Entonces, en la vuelta 31 vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 32 vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Vamos estirando los puntos un poco con los dedos para que no se arruguen. Y ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Estiramos los punticos nuevamente y ahora en la vuelta 34 empezamos haciendo 20 puntos bajos. Y terminamos esta vuelta 34 haciendo un aumento y 3 puntos bajos 5 veces.
Así, de esta forma quedaron un total de 45 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Rellenamos el cuellito y ahora en la vuelta 44 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 45 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Antes de continuar vamos a ubicar los ojos, entonces para eso vamos a empezar contando desde la vuelta en la que tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos. Desde esta vuelta hacia arriba contamos 8. Y entre las vueltas 8 y 9, con 9 puntos de separación entre ellos, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces para eso vamos a poner primero unos alfileres para fijarnos en que estén bien centrados, bien ubicados, que los ojos queden bien puestos, y voy a proceder a poner los ojos de 9 milímetros sin los tapones de seguridad todavía. Así, una vez puestos los ojos, quedan aproximadamente 7 puntos visibles entre los ojos. Y ahora vamos a hacer los detalles de los ojos, y para eso vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por este punto superior del ojo acá aproximadamente. Sacamos. Volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos, y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. Para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio interno del ojo acá. De esta forma. Lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco, por aquí aproximadamente. Así, sacamos el hilo por el punto de arriba. De esta forma. Y lo volvemos a guardar por el punto medio superior del ojo, acá. Así. Y eso sería todo para las pestañas de nuestra katara. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y así es como quedan las pestañas de katara. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo nuevamente. Contamos un punto hacia un lado de la pestaña inferior y 2 puntos hacia arriba, es decir, acá. Sacamos el hilo negro nuevamente. De esta forma. Contamos 3 puntos
y por el punto de arriba en diagonal guardamos el hilo nuevamente, así queda ya la ceja y las pestañas, y hacemos lo mismo en la otra ceja. Así quedan ya estos detalles del rostro de Katara. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar por dentro los hilos para que no se muevan. Así. Y ahora en la vuelta 46 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 47 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Y ahora en la vuelta 48 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para poder cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz de Katara. Vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacarlo por el punto medio entre los ojos para hacer la nariz. Y como nos habían quedado aproximadamente 7 puntos disponibles entre los ojos, vamos a sacarlo dejando 3 puntos disponibles a cada lado. De esta forma, guardamos por el punto de al lado, volvemos al primero, así, y ahora alrededor de esta hebra vamos a hacer unas cuantas pasadas del hilo. Yo hice 6 pasadas, introducimos por ese mismo punto y sacamos ya por la parte de atrás de la cabeza, alamos un poco y así queda la nariz de Katara. Y ahora con la misma aguja lanera, con la parte de atrás, podemos introducirla desde atrás para empujar los puntos en la cara de tal manera que si se llegaron a hundir o a deformar, vamos a ubicarlos bien ahora. Y así es como queda el cuerpo y la cabeza de Katara. Y ahora vamos a hacer su ropa. Para su traje empezamos en azul haciendo 10 cadenas.
Vamos a trabajar en hileras y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 9 puntos bajos. Y sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar el tejido, vamos a hacer 5 hileras más de los mismos 9 puntos bajos. En la hilera 7 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. La hilera 8 será de los mismos 6 puntos bajos. En la hilera 9 hacemos un punto bajo y una disminución 2 veces para tener 4 puntos bajos. La hilera 10 será de los mismos 4 puntos bajos. En la hilera 11 hacemos 2 disminuciones. Y vamos a hacer 12 hileras de los mismos 2 puntos bajos. Así vamos. Ahora vamos a la hilera 24 haciendo 2 aumentos. La hilera 25 será de los mismos 4 puntos bajos. En la hilera 26 hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. La hilera 27 será de los mismos 6 puntos bajos. En la hilera 28 hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 hileras de los mismos 9 puntos bajos. Así es como queda esta pieza. En ese punto ya podemos rematar y cortar, dejando una hebra larga, y vamos a hacer lo siguiente. Así es como queda esta pieza. Y vamos a hacer un borde ahora con el hilo celeste oscuro, con este hilo. Hacemos un nudo
y vamos a engancharlo en esta esquina de acá. Así, y vamos a hacer puntos bajos por este borde, por todo este borde también, y finalizamos en esta esquina. Para que sea más sencillo dar la vuelta en las esquinas, podemos hacer un aumento aquí y continuamos. En ese punto ya podemos rematar y cortar, así es como queda esta pieza, y vamos a hacer otra pieza exactamente igual, así es como deben verse. Y ya con estas dos piezas listas vamos a ubicarlas en el cuerpo de Katara, y para eso vamos a fijarnos en que va a ir así, que la parte celeste, el borde, va a ir en ambos lados hacia adentro. Entonces una de las piezas va a ir de esta forma y la otra hacia el otro lado, así, para que en ambos casos la parte celeste quede hacia adentro del cuerpo, así. Y para ubicarlas vamos a fijarnos en que quede bien centrado, que quede igual de largo para ambos lados, así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: con ayuda de la aguja lanera y el hilo que dejamos, vamos a cerrar estos laterales juntos aproximadamente hasta la parte de la cintura, no todo. Unimos hasta aquí. Cerramos ya aproximadamente en este punto. Por aquí rematamos. Y así es como queda esta pieza, y vamos a ponerla en Katara de esta forma, cuidando que esta manguita que hicimos en los brazos quede por fuera, que sea visible, así. Así es como queda. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Y aquí ya está cosida la otra mitad. Y vamos a ponerla en el cuerpo de Katara de esta forma, de tal manera que quede bien hacia el centro y que también se alcance a ver la manga. Entonces ubicamos bien. Esta parte va a ir cruzada aquí adelante, algo así se ve. Y ahora vamos a hacer el cinturón para marcar la cintura de Katara. Y para eso, en el mismo café avellana, vamos a empezar haciendo 21 cadenas, y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 20 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser el cinturón alrededor de la cintura. El cinturón es más pequeño que la circunferencia de la cintura en este caso, porque la idea es estirarlo bastante para poder marcar su cintura.
Entonces vamos a cerrarlo por la parte de atrás y le damos varias puntadas alrededor de la cintura. Y así es como queda ya este cinturón ubicado. Miren cómo quedó de bonito su traje, así es como se ve por la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer su cabello. Para el cabello en negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora en la vuelta 8 hacemos 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así quedan. Y ahora vamos a hacer las hebras para su trenza. Entonces empezamos haciendo 25 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo vamos a hacer 24 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el mismo procedimiento, es decir que hacemos 25 cadenas y 24 puntos bajos. Rematamos y cortamos. Aquí ya tengo las 3 hebras listas. Yo voy a cortar porque voy a pegar el cabello con silicona a la cabeza, pero si ustedes lo van a coser, dejan una hebra para eso. Y ahora, antes de continuar, antes de ubicar el cabello en la cabeza de Katara, vamos a hacer las orejas. Y para las orejas, en el color de la piel, vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos.
cerramos. En el centro hacemos un punto deslizado y ya podemos rematar y cortar. Dejamos una hebra para coser las orejas al cuerpo, a la cabeza. Y aquí ya tengo las dos orejas listas. Vamos a coserlas en la cabeza en dirección a los ojos, aproximadamente 6 puntos atrás de cada ojo. Entonces aproximadamente en esta posición voy a coser y así es como quedan las orejas ya cosidas. Miren qué linda se ve. Y ahora sí vamos a ubicar el cabello de Katara, lo vamos a poner en la cabeza de esta forma, así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar los puntos aproximados en los que irán las trenzas que lleva Katara en su frente. Entonces para eso tomamos los alfileres y ubicamos el punto que vaya aproximadamente en dirección al borde de las cejas, aproximadamente en este punto y aproximadamente en este punto de acá irán las trenzas de Katara. Y entonces vamos a retirar nuevamente el cabello y vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en el primer punto marcado aquí, y vamos a medir cuántas cadenas necesitamos para llegar aproximadamente a la parte de abajo de el cabello. La idea es medirlo para que quede bien. Entonces vuelvo a ubicar el cabello. Así. Tomamos esta cadena y vamos a medirla que llegue aproximadamente hasta la base de lo que será la trenza, hasta aquí. Entonces en este caso queda bien, yo hice 15 cadenas y son suficientes. Entonces la voy a dejar así y lo que voy a hacer es cerrar ya esta parte haciendo un punto deslizado junto a la base de la trenza. Aquí hacemos el punto deslizado y rematamos y cortamos en ese punto de esta forma, y vamos a hacer lo mismo en el otro lado y así es como queda. Y ahora voy a ubicar el cabello en la cabeza de Katara, a pegarlo con silicona, y así es como queda el cabello de Katara ya ubicado, ya pegado. Miren cómo se ve de hermosa. Ubicamos bien estas trenzas, algo así. Miren qué linda se ve. Y así está por detrás. Entonces vamos a proceder con la trenza de atrás. Con estas 3 hebras vamos a estirarlas un poco y vamos a trenzar. Así queda la trenza. Yo voy a cerrarla en la parte de abajo amarrándola con un poco de hilo celeste. Pueden ponerle también un poco de silicona. Y para estos adornos de la trenza lo que hice fue poner un poco de silicona en esta parte y envolver un poco de hilo blanco. Le di 3 vuelticas de hilo blanco alrededor de esta forma. Y para hacer su collar, si ustedes tienen alguna piedrita blanca, muy bien. En mi caso no la tengo, entonces lo que hice fue tomar hilo negro de esta forma. También puse un poco de silicona en el centro y envolví hilo blanco alrededor.
así. Y voy a poner este collar entonces en el cuello de Katara con silicona. Y así es como queda nuestra linda Katara. Ahora solo hace falta ponerle un poco de rubor. Así ya puse rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y así es como queda esta hermosa Katara. Miren qué linda es. Así es como se ve. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado y que la hayan tejido. Y si este tutorial les resultó útil y quieren apoyar mi trabajo, no olviden que en la barra inferior del reproductor de YouTube encuentran el botón de gracias. Y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.